Tejido epitelial, primera parte. El epitelio es un tejido ampliamente extendido en la economía corporal humana. Se caracteriza por ser un tejido avascular con células que van a estar ubicadas en zonas que recubren superficies externas, cavidades internas o conductos. También estas células epiteliales tienen la capacidad de convertirse en células formadoras de secreciones, constituyendo el denominado parénquima de glándulas y sus conductos excretores. Hay células epiteliales que pueden tener especialidades en receptores para poder captar los diferentes sentidos como la visión, el tacto, el oído, el gusto, la propiocepción, entre otros. ¿Cuáles son las características que presentan las células epiteliales? En primera instancia, estas células están muy cercanas unas de otras y se encuentran fuertemente adheridas mediante los complejos de unión intercelular, los cuales son altamente especializados desde el punto de vista molecular. Presentan estas células epiteliales una polaridad funcional y morfológica asociada a la presencia de regiones de su membrana denominadas polo apical, polo basal y polo lateral, cada uno de ellos con determinadas particularidades desde el punto de vista funcional. Otra característica es que la superficie basal de las células epiteliales está apoyada en una membrana cuyo contenido es elevado en glucoproteínas y polisacáridos, denominada esta estructura la membrana o lámina basal epitelial. Aquí tenemos entonces una fotografía de microscopio óptico de campo claro con una tinción de azul de metileno, en la cual podemos observar las diferentes características epiteliales, y se parte de la base de este esquema, donde encontramos un epitelio cilíndrico simple. Tenemos las células están dando hacia una cavidad denominada la luz. La luz hace referencia al exterior o a la zona de cavitación en donde este epitelio esté presente. Segundo, las células están muy juntas y se van a unir a través de los denominados complejos de unión intercelular. Tenemos también que la superficie basal de estas células se apoya entonces en la denominada membrana o lámina basal epitelial. Si nos referimos ahora a la fotografía de microscopio, entonces tenemos que esta zona correspondería a la luz epitelial. Aquí tendríamos las células cilíndricas, las cuales están unas junto a otras y unidas a través de estos complejos de unión. El soporte hacia esta zona que correspondería a la lámina basal epitelial, la cual debe ser teñida con coloraciones especiales para mucopolisacáridos y glucoproteínas como la coloración PAS, ácido periódico de Schiff. La característica de avascularización no impide que el epitelio pueda sobrevivir. Debajo de la lámina basal epitelial vamos a encontrar al tejido conectivo laxo y denso, los cuales van a contener en su interior los vasos sanguíneos que van a proveer de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales, garantizando con esto su supervivencia. Los epitelios, dependiendo de su localización, pueden tener una o más funciones, también dependiendo del tipo de actividad que tengan las células que los componen. En general tenemos estas 5 funciones desempeñadas por los epitelios. En primera instancia, la secreción, en el cual la célula, mediante un proceso de exocitosis, elimina hacia el espacio denominado intercelular, hacia el espacio de la lámina basal,
o hacia el espacio extracelular en el ápice del epitelio moléculas que ella misma sintetiza. Absorción mediante la cual cierto tipo de células, principalmente localizadas a nivel intestinal o renal, van a captar moléculas del exterior y a través de un proceso de endocitosis las incorporan en su citoplasma. El transporte dado entre dos zonas puede ser propiciado por células epiteliales a través de sus membranas. Muchas células epiteliales están posicionadas o localizadas en regiones que requieren de una protección mecánica y, como se mencionó previamente, hay células epiteliales que están dotadas de receptores que son capaces de captar los sentidos: olfato, gusto, tacto, propiocepción, temperatura, visión, olor, dolor, entre otros. El denominado tejido epitelioide consiste en un tejido que está compuesto por células epiteliales que no cumplen todas las características del epitelio. Entonces, estas células están carentes de superficie libre, es decir, no están dando hacia el exterior de una cavidad o hasta el exterior de una superficie, que sí cumplen como células epiteliales, que tienen apoyo y soporte en la membrana basal epitelial. ¿Qué otra característica cumplen? Tienen esa estrecha cercanía celular y la unión a través de complejos de unión. Tampoco es característico del tejido epitelioide su origen embrionario. El origen embrionario típico de los epitelios es la capa ectodérmica o la capa endodérmica del embrión trilaminar durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, el tejido epitelioide procede del mesénquima, que es el tejido conectivo embrionario asociado a la capa embrionaria mesodérmica. Es decir, que estos tejidos se zafan también de la característica de origen embrionario propia de los epitelios. Estos tipos de tejidos epitelioides son clásicos en las glándulas de tipo endocrino, las cuales producirán hormonas. Aquí podemos ver dos fotografías de microscopía de campo claro con tinción de rutina, hematoxilina y eosina H y E. Podemos ver unos túbulos seminíferos asociados al intersticio de Leydig, donde encontramos las llamadas células intersticiales o células de Leydig que producen testosterona en los varones y son células de tipo endocrinas, epiteliales, pero que no cumplen esa característica de tejido epitelial como tal. Tendrán su membrana basal, tendrán su estructura de adhesión y cercanía, pero no contarán con una superficie que esté en contacto con ellas, una superficie exterior, y adicionalmente su origen embrionario es mesodérmico. Aquí tenemos un islote de Langerhans en el páncreas, un islote pancreático. Como podemos ver, aquí se ve el contorno. Este es un tejido epitelioide también, es la porción endocrina de la glándula pancreática. Tenemos células epiteliales de origen mesodérmico, origen mesenquimal. Adicionalmente tendrán apoyo en una membrana basal epitelial, que aquí no se ve por no tener una coloración que así lo permita para su observación. Pero estas células no están dando hacia una luz, hacia una cavidad externa, hacia una superficie externa. El concepto de polaridad, como lo mencionamos anteriormente, hace referencia a que las células epiteliales presentan unas regiones en su membrana. Esas regiones son tres, también se les denomina polos: apical, lateral y basal. Esa polaridad no es solo morfológica, sino también funcional, es decir, que cada región tiene unas características moleculares específicas
que estarán suministrándole una función precisa a cada una de las regiones o polos. El polo o región apical es el que está en contacto con la luz de la cavidad o conducto o con la superficie exterior. La región lateral es aquella que comunica con otras células que están adyacentes, es decir, cercanas, y es la que presenta las denominadas zonas de complejos de unión, que son áreas especializadas en la adhesión célula a célula. Y la región basal es aquella que se apoya sobre la lámina o membrana basal epitelial y que la fija al tejido conectivo que está por debajo, subyacente, a través de unos complejos de unión que se llaman de interacción célula-matriz extracelular. En este caso, en la misma imagen que vimos anteriormente, tenemos entonces en los polos apicales o regiones apicales que están en contacto con la luz, con la superficie, con la cavidad. Tenemos los polos laterales que hacen referencia a las zonas de adhesión celular y los polos basales que están en contacto con la membrana basal epitelial. En la microscopía es fácil la identificación de estos polos. Si se ve la luz de la cavidad o la superficie, tendremos entonces polos apicales. Entre células tendremos los polos laterales. No importa si el epitelio tiene un solo estrato o tiene varios estratos, tener en cuenta es la definición de polo lateral, es aquel que entra en contacto con otra célula. Y tendremos los polos basales que están en contacto con la lámina basal epitelial. Cuando hablamos de la clasificación epitelial se deben tener en cuenta que hay dos características que hacen que se pueda clasificar un epitelio. La primera de estas características hace referencia a la forma celular y la segunda al número de estratos o capas que conforman dicho epitelio. Es decir, que es una clasificación descriptiva que se basa en la parte morfológica y no en la función de este tejido epitelial. Cuando hablamos de la clasificación según el número de estratos, entonces tenemos que hay epitelios de tipo simple y epitelios de tipo estratificado. En el caso de epitelio de tipo simple, implica que solo hay un estrato de células en este epitelio. Y en el caso de los epitelios estratificados, tener dos o más estratos o capas celulares lo clasifica como uno de ellos. Las células que componen el epitelio con su forma determinada también hacen parte de los ítems para la clasificación de los epitelios. Tenemos tres tipos de células epiteliales clásicos: las células planas o escamosas, cuyo ancho es mayor que su altura; las células cúbicas, cuyo ancho, profundo y altura son iguales o casi iguales; y las células cilíndricas, cuya altura excede a su ancho. Tener en cuenta que la forma de las células es tridimensional, pero dentro de los preparados histológicos para observación microscópica, estas células van a tener una apariencia bidimensional. Ahora, dentro de los componentes de glándulas, principalmente de tipo exocrino, es decir, que su secreción va hacia un conducto, se presentan otro tipo de morfologías celulares, dado que allí las células tienen una forma de pirámide truncada. Se debe tener en cuenta que en los epitelios estratificados, la forma y altura de las células varía de un estrato a otro, pero la forma de las células del estrato que está dando hacia la luz del epitelio es la que se usa para la clasificación, no las formas de las células de los estratos más profundos o intermedios. Hay dos tipos de epitelios que cumplen con la morfología celular previamente mencionada y con la estratificación previamente mencionada, pero tienen unas particularidades. Estos son los denominados epitelios pseudoestratificados y los epitelios de transición, también llamado urotelio.
Vamos a ver a continuación los diferentes tipos de epitelios teniendo en cuenta esa clasificación morfológica de la que se viene hablando. El epitelio plano simple se caracteriza morfológicamente por componerse de células planas achatadas. El núcleo, que es ovalado y aplanado, se encuentra en el centro de la célula. Sin embargo, con la preparación aparece un artificio en que el núcleo parece estar protuberante y superficial en la célula. En plano perpendicular, las células tienen forma ausada, es decir, una forma alargada como de una escama, por lo cual también se puede denominar a este epitelio escamoso simple. Las localizaciones clásicas o típicas de este epitelio plano simple son la cápsula de Bowman a nivel de los glomérulos renales, los mesotelios, es decir, epitelios de origen mesodérmico, que los encontramos en las cavidades corporales, es decir, la pleura, el pericardio, el peritoneo, el endotelio en el endocardio y en la túnica íntima de los vasos sanguíneos y linfáticos, los alvéolos a nivel pulmonar, el epitelio anterior de la córnea. Las funciones de este epitelio principalmente son de intercambio de sustancias de barrera mecánica y de lubricación tisular. En algunos sitios el epitelio plano simple tiene un nombre específico, como en el caso del endotelio, que es el epitelio de vasos sanguíneos y linfáticos, el endocardio, que es el epitelio que tapiza de manera interna los ventrículos y atrios o aurículas cardíacas, los mesotelios, que son los epitelios que tapizan las cavidades corporales. Su nombre mesotelio viene de su origen embrionario, mesodermo, pleura, pericardio y peritoneo. Aquí tenemos entonces el diagrama esquemático de un epitelio plano simple. Tenemos una sola hilera de células planas, un núcleo central achatado que suele en artificio estar superficial, la lámina basal epitelial y el tejido conectivo subyacente. Aquí tenemos entonces unos alvéolos a nivel pulmonar. Tenemos entonces ese epitelio plano simple. Podemos ver aquí diferentes células que son alargadas, que tienen un núcleo superficial. Aquí podemos ver que el núcleo está dando hacia la luz, de manera que eso es típico de la célula plana, un solo estrato a nivel de todas estas zonas llamadas alvéolos respiratorios. Tenemos aquí otra fotografía de un vaso sanguíneo. Tenemos aquí el endotelio vascular entonces, células alargadas con núcleo central y protuberante hacia la luz en un solo estrato. Epitelio plano simple, toda esta área corresponde al tejido conectivo que está por debajo de todo epitelio. Tenemos aquí un glomérulo renal. Este sería el glomérulo, esta sería la llamada cápsula de Bowman del glomérulo. Tenemos el tejido conectivo circundante a ese glomérulo y en esta zona un túbulo renal, llamado el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, ¿qué nos interesa de acá? Este epitelio que conforma la cápsula de Bowman. Vemos ahí una sola hilera de células planas, lo que hace que podamos clasificarlo como un epitelio plano simple. Tenemos aquí un epitelio plano simple pero visto desde una zona superior. Vemos las células que están íntimamente relacionadas con una forma escamosa, forma de escama, y vemos su núcleo central. El epitelio cúbico simple se caracteriza por tener un solo estrato de células cúbicas, en la cual estas células se caracterizan por tener un perfil casi cuadrado en los cortes de histología convencional. Los núcleos de estas células se encuentran en posición central, lo que le facilita a cada uno la identificación. Lo podemos encontrar a nivel de los conductos de muchas glándulas exocrinas, los folículos de la glándula tiroides, los túbulos renales en sus diferentes clasificaciones, la superficie
del ovario, también llamada epitelio germinativo del ovario. Cumplen función absortiva, de conducción, de barrera mecánica y secretores. Aquí vemos entonces el esquema. Tenemos una capa única de células cúbicas. Como podemos ver, el perfil de estas células en la bidimensionalidad sería más o menos un cuadrado y el núcleo lo tenemos centralizado. Lámina basal epitelial y tejido conectivo adyacente. Aquí vemos entonces un ejemplo. Tenemos esta luz, tenemos una sola hilera de células y el tejido conectivo circundante. Como podemos ver, varias de ellas tienen aproximadamente la forma de un cuadrado con un núcleo central, lo que las clasifica como células cúbicas, epitelio cúbico simple. Tenemos aquí la superficie del ovario, esta sería la luz. Aquí tendríamos el epitelio germinativo del ovario y el tejido conectivo subyacente. Haciendo un mayor aumento podemos ver entonces la presencia de una sola capa de células cuyo perfil es cuadrado con un núcleo central, lo que determina que sean cúbicas. Otro ejemplo de epitelio cúbico simple. Tenemos aquí otra zona de hepatocitos, donde tenemos que estas células del hígado también presentan un perfil cúbico. Tenemos la forma más o menos de un cuadrado con un núcleo central. Aquí estarían las luces de esos hepatocitos y en una sola hilera, por lo que lo denominamos entonces epitelio cúbico simple. Aquí tenemos los folículos de la glándula tiroides, que también tienen este tipo de epitelio. Tenemos la luz acá de esos folículos con el llamado coloide tiroideo en su interior. Vemos entonces que tenemos una hilera de células para cada folículo de forma cúbica, dado que los perfiles bidimensionales son de cuadrado aproximadamente con un núcleo central. El epitelio cilíndrico simple morfológicamente se caracteriza por tener células llamadas cilíndricas o columnares, en las cuales la altura varía con respecto a la anchura, son más altas que anchas. Adicionalmente, los núcleos son de forma ovalada y se van a localizar en la parte basal de la célula, es decir, hacia la región más inferior de la célula. Lo encontramos a nivel de las vísceras del tubo digestivo, exceptuando el esófago, es decir, desde el cardias, el esfínter esofágico inferior, que ya está en contacto con el estómago, hasta el ano, es decir, cualquier víscera que esté desde el cardias hasta el ano tendría este tipo de epitelio, es decir, el tercio distal del esófago en el cardias, el estómago, el duodeno, el yeyuno e ilion, que hacen parte del intestino delgado, todo el colon en sus diferentes porciones, el apéndice, la vesícula biliar, toda la vía biliar, hasta la unión entre el ano y el recto. Ahí sería la zona llamada de transición, donde terminaría este epitelio para convertirse en un epitelio posteriormente estratificado. También encontramos este epitelio a nivel de muchas glándulas de tipo exocrino. También tiene función absortiva y secretora en la mayoría de casos. Tenemos aquí el esquema, una hilera de células columnares o cilíndricas que su ancho es mucho menor que su alto. El núcleo es ovalado y observen que es de posición más basal, es decir, hacia la parte inferior de la célula. También tenemos acá entonces la membrana basal epitelial y el tejido conectivo subyacente. Entonces, tener en cuenta que el perfil que vamos a ver bidimensional de este tipo de células es rectangular. Entonces tenemos aquí el corte de unas criptas de Lieberkühn a nivel del intestino delgado, y tenemos entonces que habrá una fila o sola hilera de células epiteliales, sería toda esta que vemos aquí, cada una de estas unidades, aquí también y aquí. Este sería el tejido conectivo subyacente a estas estructuras epiteliales, y debemos tomar una célula que tenga un buen perfil para su identificación. Entonces, por ejemplo, las que están marcadas con flechas
son buenas células. Sin embargo, también quiero mostrarles esta área donde tenemos varias buenas células para identificar, incluso también esta zona, que es importante buscar una buena zona morfológica porque observando esta parte superior de la imagen de microscopio de campo claro con HY, vemos que hay unos núcleos apiñados, que el epitelio no está bien conservado. A esto lo llamamos artificios. Entonces, si tomamos una buena zona, vemos que hay unas células que tienen perfil rectangular y cuyo núcleo está en la zona basal, es decir, una célula cilíndrica, para que podamos definir entonces que este es un epitelio cilíndrico de un solo estrato, un epitelio cilíndrico o columnar simple. Aquí vemos la misma premisa, tenemos una luz, un epitelio, una lámina basal que aquí no se ve por la tinción HY y un tejido conectivo subyacente. Vemos que aquí está más sencilla la identificación de células que tienen un perfil rectangular con un núcleo basal. Por lo tanto, son células cilíndricas o columnares en un solo estrato, un epitelio cilíndrico simple. Mencionamos previamente que había dos epitelios que eran un poco especiales. El primero de ellos es el epitelio pseudoestratificado, que también es nomenclado como epitelio cilíndrico o columnar pseudoestratificado. La palabra pseudoestratificado significa falso estratificado, es decir, que realmente es un epitelio simple, pero su apariencia a nivel microscópico es la de un estratificado. Estas células que son parte de este tipo de epitelio son células cilíndricas o columnares. Todas ellas empiezan a nivel de la membrana basal, pero solo algunas de ellas van a llegar a la superficie libre del epitelio, dando la impresión de estratos. Las células que alcanzan la superficie son de forma cilíndrica y las células que están llegando a regiones más intermedias tienen usualmente un extremo que es como terminado en punta, eso se llama ausado, y solo llegan hasta una parte determinada de la altura total de ese epitelio, un espesor parcial del epitelio. Los núcleos entonces los encontraremos en distintos niveles, dada lo truncado de algunas células que se encuentran a nivel de este epitelio. Entonces hay apariencia de estratificado, pero es simple. Y una clave que se recomienda para la identificación de este tipo de epitelios, dada la complejidad para estudiantes de primer año en la identificación de sus epitelios por su falta de experiencia con el uso de microscopio, una forma fácil que los puede ayudar a la identificación es la presencia de los cilios, que son especialidades de membrana apical, que ayudan a barrer partículas en la superficie de esas células. ¿Dónde lo podemos localizar? A nivel de la vía aérea en todos sus componentes, es decir, la cavidad nasal, la laringe, la tráquea, los bronquios fuente, los bronquios lobares, los bronquios segmentarios y las diferentes generaciones de bronquiolos hasta la generación de bronquiolos terminales en la vía aérea inferior. También a nivel de la vía espermática, a saber en el conducto eferente en el epididimo, todos los conductos del epididimo, el conducto deferente y el conducto eyaculatorio. También lo podemos encontrar a nivel del oído interno. Su función puede ser de secreción, conducción o absorción. En este esquema entonces podemos ver este tipo de epitelio. Hay un solo estrato de células, sin embargo, como se puede observar, algunas de ellas van a llegar hacia la parte más superficial del epitelio, llegan hasta la luz, pero otras van a quedar truncadas. Inician a nivel de la membrana basal, pero alcanzan una altura parcial. Observen cómo se abusan, es decir, que empiezan a disminuir su calibre hasta terminar en una punta. Y miren los estratos también que están formándose en la mente, más no en la realidad. Unos núcleos están mucho más apicales que otros,
unos más basales, de manera que da la impresión de que hubiera varios estratos. Sin embargo, reitero que es un epitelio de tipo simple. Tenemos también obvio su apoyo en la lámina basal epitelial y un tejido conectivo subyacente. Aquí tenemos entonces ese tipo de epitelio que es un poco difícil de identificar en un comienzo, pero que con experiencia y pericia se puede identificar fácilmente. Tenemos una luz. A esto se refiere la presencia de cilios. Son estructuras con forma de pestaña que están dando hacia la luz del epitelio. Y miren la complejidad de la identificación, dado que se ven los pseudoestratos. Entonces, núcleos basales, núcleos intermedios, núcleos apicales. Entonces, tenemos esa complejidad para saber si esto es un estratificado, pero la clave estaría en los cilios, en la presencia de cilios, llamándose entonces epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Tenemos también nuestra lámina basal epitelial y nuestro tejido conectivo subyacente. Aquí vemos también, por ejemplo, la presencia de vasos sanguíneos que mencionamos hace un momento para que se presentaban allí en el tejido conectivo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos la presencia de cilios en la luz epitelial, los pseudoestratos, la membrana basal y el tejido conectivo subyacente. Miren aquí, entonces si uno fuera inexperto pensaría que aquí hay una capa, 2, 3, 4, 5 y hasta 6, pensando inicialmente que es estratificado. Pero la premisa es que es simple este tipo de epitelio. Aquí tenemos un epidídimo. Miren que hay zonas también de una marcada pseudoestratificación, pero si se es cuidadoso en la observación vemos la presencia de cilios a nivel apical que nos ayudarían a entender mejor el epitelio, la lámina basal epitelial y el tejido conectivo subyacente. Aquí tenemos otra en H y E. Los cilios están aquí superficiales, andando hacia la luz. Vemos los pseudoestratos. Aquí sí podemos observar la forma clásica de una célula de estas. Entonces tenemos una célula epitelial aquí de tipo cilíndrico. Al final ellas tienden a terminar como en punta. El núcleo es basal, es decir que esta célula atraviesa el espesor del epitelio, hace parte del espesor del epitelio. Esta otra también lo está haciendo, pero miremos unas células basales. Esta particularmente se puede ver que empieza en la membrana basal, pero su altura llega a una región intermedia de ese espesor total. Terminan ausadas, lo que da entonces la experiencia de pseudoestratos. La membrana basal epitelial estaría en esta región y el tejido conectivo subyacente sería este. El epitelio plano estratificado, ahora entonces abordaremos los estratificados. Como se mencionó hace un rato, cuando se habla de un epitelio estratificado, no se tiene en cuenta la capa más profunda de células ni una intermedia, sino la capa superficial para la clasificación en cuanto a la forma de las células. Y el nombre de estratificado vendrá en la presencia de dos o más capas en su espesor total. El número de estratos en este tipo de epitelio plano estratificado es muy variado, es decir, podemos encontrar epitelios planos estratificados de pocas capas y algunos con cientos de capas. Recordar que la capa más basal presenta células cúbicas acilíndricas o cúbicas altas, y ya yendo hacia la superficie pues definimos más el tipo de célula que nos interesa para la clasificación. Los niveles centrales o estratos intermedios suelen tener células con diferentes formas, es decir, poliédricas, muy irregulares. No son células típicas basales que son cúbicas o cilíndricas, ni las propiamente dichas para la clasificación, que son o planas o cilíndricas o cúbicas, sino tienen formas bastante variadas. A medida que entonces nos acercamos a la superficie del epitelio, las células, en este caso por ser epitelio plano estratificado, van a ser escamosas o planas. Por lo que esas células superficiales son las que planas son las que le confieren el nombre a este tipo
de epitelio. Este tipo de epitelio también tiene una particularidad y es que en algunas zonas las células superficiales tienen un evento de muerte celular por apoptosis, sin embargo no son fagocitadas por el sistema mononuclear, sino que acumulan en grandes cantidades una molécula llamada queratina y esa queratina después se realiza un proceso de exfoliación, es decir, de desprendimiento del epitelio. Por eso algunos de estos epitelios los denominamos epitelios planos estratificados queratinizados, por la presencia de esa proteína queratina en su superficie. No todos lo hacen, solo algunos. También encontraremos epitelios planos estratificados no queratinizados y en la cavidad oral uno muy particular denominado el paraqueratinizado. En las mucosas de las células superficiales entonces no perderán los núcleos y el epitelio entonces tomará ese nombre de no queratinizado. Mucosas hace referencia a epitelios productores de moco. ¿Dónde lo podemos localizar? La epidermis, que es el epitelio de la piel, todas las áreas de la cavidad oral, incluyendo los labios, incluyendo también la mucosa de las encías, la mucosa de los carrillos, la mucosa a nivel de los paladares y también la superficie de la lengua. El esófago presenta este tipo de epitelio plano estratificado, también la vagina y el epitelio posterior de la córnea. Dependiendo de la zona, entonces tendremos la presencia o ausencia de queratina. En la epidermis tenemos la presencia de un epitelio queratinizado, en la cavidad oral un no queratinizado o un llamado paraqueratinizado, en el esófago uno no queratinizado, en la vagina uno no queratinizado y a nivel de la córnea uno no queratinizado, teniendo una función de barrera y protección. Podemos ver entonces aquí, en este caso podemos contar los estratos. Aquí hay un estrato, 2, 3, 4 y 5 estratos. Sin embargo, va a haber epitelios en los cuales sea innecesario el conteo. ¿Por qué? Porque son demasiados y sería un poco torpe de nuestra parte empezar a contar el número de estratos, dado que si se tiene en cuenta la premisa que todo epitelio estratificado tiene dos o más capas, pues ya me saltaría yo el conteo. Vemos entonces que el estrato profundo tiene células cúbicas que no se usan para la clasificación, sino vemos cómo ascendiendo tenemos esa forma poliédrica en las células y acercándonos a la superficie, miren cómo esas células se van aplanando hasta quedar convertidas totalmente en células de tipo plano. Entonces a este epitelio lo llamaremos por esa razón epitelio plano estratificado, porque sus células superficiales son planas y tenemos varios estratos de espesor. Tenemos asimismo la lámina basal epitelial y el tejido conectivo subyacente. En este tricrómico, en campo claro, vemos entonces cómo aquí el colágeno está teñido en rojo, que hace referencia a donde está el tejido conectivo. En amarillo estarían las células del epitelio y en negro sus núcleos. Por eso llamamos a esta coloración tricrómica, porque tiene tres coloraciones. Ahora, si miramos el estrato profundo, encontraremos células cúbicas o cilíndricas, pero miren que hacia los estratos intermedios hay células poliédricas. Llegando ya a la superficie, las células se van alargando y se vuelven células planas. Finalmente, el estrato más superficial va a tener entonces forma de célula plana. Aquí vemos la queratina, esta es la queratina, por lo tanto este epitelio sería clasificado como epitelio plano estratificado queratinizado. Tenemos aquí otro ejemplo. Aquí hay un tejido conectivo con su lámina basal epitelial ahí adosado al epitelio. El primer estrato, miren que son células cúbicas, las intermedias poliédricas, pero ascendiendo, miren cómo se van aplanando esas células. El estrato superficial será de células planas, por lo que queda clasificado como un epitelio plano estratificado. Aquí tenemos en la foto en la sección izquierda de la foto, un epitelio plano estratificado no queratinizado, dado que tiene varias capas, las células superficiales son planas
y eso sería lo que lo clasificaría. Este es uno cúbico estratificado que se abordará más adelante. Lo demás sería correspondiente al tejido conectivo subyacente a sus epitelios. Aquí tenemos entonces una piel donde podemos ver la epidermis y la dermis. La dermis sería este tejido conectivo de la piel y la epidermis el epitelio. Miren que la forma de las células del estrato más profundo, es decir, el estrato basal, son más o menos cúbicas. Pero si nos acercamos hacia la superficie, miren cómo se van alargando estas células hasta convertirse en planas, por lo que es un epitelio cuyo estrato superficial es de células planas, lo clasificaría entonces como un epitelio plano, estratificado, en este caso queratinizado. El epitelio cúbico estratificado se caracteriza porque sus células superficiales son de forma cúbica. Suelen ser los de menor frecuencia junto con el epitelio cilíndrico estratificado y suelen ser de dos capas nada más, donde los localizamos a nivel de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, es decir, las que secretan el sudor, los conductos de diferentes glándulas de tipo exocrino y la unión entre el ano y el recto, llamada unión anorrectal. Son epitelios también cuya función suele ser la barrera mecánica y la conducción de sustancias. Vemos acá entonces el estrato superficial en este epitelio formado por células cúbicas y otro segundo estrato también de células cúbicas. Dos capas le da el nombre de estratificado y la forma de la célula superficial le da el nombre de epitelio cúbico estratificado. Tenemos asimismo la membrana basal epitelial y el tejido conectivo subyacente. Esta foto es un poco compleja de interpretar, sin embargo, tenemos aquí una glándula sudorípara de tipo apocrino, tenemos el tejido conectivo y estas son las unidades de esa glándula sudorípara. Si miramos con atención en algunas zonas se ven dos capas de células y si miramos con mayor atención y detenimiento, esas células superficiales son de forma cúbica, por lo que quedaría este epitelio clasificado como un epitelio cúbico estratificado. En la fotografía que vimos anteriormente de este esófago, tenemos aquí un conducto de una glándula exocrina. También es un poco compleja la identificación, pero si uno es juicioso se alcanzan a ver en ciertas zonas dos hileras de células, dos capas de células y esas células superficiales de forma cúbica, por lo que este epitelio quedaría clasificado como un epitelio cúbico estratificado. El siguiente correspondería a una fotografía de la unión anorrectal. La unión anorrectal es un poco compleja desde el punto de vista histológico porque tenemos una zona de transición en la cual el epitelio rectal, que es epitelio cilíndrico simple, va a presentar una transición, una transformación hacia un epitelio de tipo plano estratificado. Entonces, en esa transición, la célula superficial debe convertirse en una célula plana y de un estrato pasar a varios estratos. Por eso la llaman zona transición o unión anorrectal. A nivel de esa unión anorrectal en su zona de transición, tenemos aquí esta zona, particularmente esta zona es la donde está la transición de las células, pero quiero que observen esta. Tenemos dos capas de células cuya célula superficial es cúbica. Por lo tanto, en esta zona tenemos epitelio cúbico estratificado. Estas zonas externas sería el tejido conectivo subyacente a este epitelio. Aquí tenemos otra fotografía de la unión anorrectal y aquí es muy interesante la observación de varios epitelios. Entonces, inicialmente tenemos aquí un epitelio que es cilíndrico simple, pero en esta zona marcada con la flecha ya tenemos el inicio de la transición, entonces aparecen los estratos. Por lo tanto, de un cilíndrico simple pasa a un cilíndrico estratificado. Después miren cómo las células están adoptando una forma cúbica, algunas otras una forma plana, entonces aquí aparecería el epitelio cúbico estratificado y plano estratificado. Por eso la llaman la zona de transición. El resto corresponde al tejido conectivo subyacente. Entonces, como vemos, la unión rectal es muy compleja desde el punto de vista histológico. El epitelio cilíndrico estratificado, entonces,
se caracteriza morfológicamente porque tiene solo dos estratos. Y la forma de la célula del estrato superficial es cilíndrica. Es cilíndrica, por lo tanto, su identificación no debe ser tan compleja. Sin embargo, ¿cuál es el problema aquí? Que es muy poco frecuente. Lo encontramos escasamente a nivel de la unión anorrectal, como lo mostré previamente, y a nivel de los conductos de glándula exocrina como función barrera y conducción. Entonces tendremos dos capas de células solamente, pero nos fijamos en la célula superficial que tiene forma de rectángulo en la bidimensionalidad, pero en cilindro en la tridimensionalidad. La capa profunda siempre será de células cúbicas y la membrana basal y el tejido conectivo seguirán la misma premisa que venimos repasando constantemente. Aquí tenemos entonces un conducto de una glándula exocrina, tenemos el tejido conectivo, miren que es muy vascularizado, tiene muchos vasitos sanguíneos, está la luz y aquí estaría el tejido epitelial y en esta zona tendería a estar la lámina basal epitelial. Este es un poco complejo para un estudiante no experimentado porque hay unas zonas que darían la impresión de pseudoestratos, sino que aquí nos facilita la observación que no tenemos cilios. Recuerden que cuando abordamos el epitelio pseudoestratificado mencionamos que los cilios eran importantes para su identificación. Entonces, aquí podríamos observar esta porción en la cual sí se ven bien dos estratos, el de células cúbicas que es el profundo, pero el que realmente me interesa para clasificar sería el superficial y vemos más o menos la forma de un rectángulo en esas células dándole la tridimensionalidad cilíndrica, por lo que este epitelio queda clasificado como un epitelio cilíndrico estratificado. Finalmente, el urotelio trae su nombre de uros, que significa orina. El urotelio es el epitelio de la vía urinaria, pero también es llamado epitelio de transición. ¿Y por qué se llama epitelio de transición? Porque hace una transición desde un epitelio cúbico estratificado hacia un plano estratificado. Posteriormente comentaremos por qué presenta esa transición. Las células son capaces de moldearse a las variaciones de volumen de orina que contengan estos diferentes órganos que hacen parte de la vía urinaria. La razón por la cual entonces hay esa transición es por la presencia de orina en grandes volúmenes o en bajos volúmenes, lo que va a hacer que el epitelio tenga una compresión cuando está lleno de orina, haciendo que las capas celulares se compriman, haciendo entonces por lo tanto que la célula que es cúbica inicialmente se vuelva plana. Tenemos unos estratos intermedios en este epitelio, cuyas células, como lo comentamos previamente, son de tipo poliédrico. Sin embargo, una gran característica es el borde en sombrilla, cúpula o domo que presentan las células del estrato más superficial. Cuando el epitelio está dilatado, es decir, que no presenta alteración en el volumen, la orina, no hay compresión sobre esas células, entonces las células tendrán el característico borde en domo, en cúpula o en sombrilla o en paraguas, como bien se le quiera decir. Algunos autores piensan que esto es pseudoestratificado. Sin embargo, hay debate dado que en unas láminas histológicas pues uno observará que no hay pseudoestratos, sino puede observar claramente la estratificación que va entre 3, 5 y hasta 7 capas en algunos casos. La localización, como lo mencionamos, es de la vía urinaria. Tenemos los cálices renales que están en la zona final del sistema de los riñones a nivel de la médula renal. Hay cálices mayores, cálices menores y todos confluyen los mayores en una estructura llamada la pelvis renal que también tendrá este tipo de tejido epitelial.
los ureteres, que estarán entre la pelvis renal y la vejiga, que es la siguiente área, y finalmente la uretra. Aquí vemos entonces el diagrama del urotelio o epitelio de transición. Varios estratos, miren que pueden ser 3, 5, 7. La forma de las células del estrato profundo es cúbico, pero hacia los estratos intermedios encontramos ya las formas poliédricas. Y miren entonces las células con borde en sombrilla, paraguas, cúpula o domo. Es un borde curvo hacia la luz, lo que le da el nombre a esa célula colocado por los histólogos. Estas células superficiales son de forma cúbica en estado de reposo, de relajación del epitelio. Sin embargo, cuando se comprime en esta dirección el epitelio por el aumento de volumen urinario, entonces esta célula dejará de ser una célula cúbica, se reorganizará y formará entonces ya la escama, la célula plana. Tenemos entonces aquí cuando hay estado compresión. En esta microscopía óptica campo claro con tinción de rutina, entonces observamos un urotelio. Como pueden ver, aquí hay varias células superficiales que tienen la forma de cúpula y son cúbicas. Algunas tienen dos núcleos como esta o un solo núcleo como esta. Por lo tanto, ¿qué se deduce con esta lámina, con esta imagen? Que hay un reposo, una relajación desde el punto de vista de la compresión ofrecida por la orina. Bajo volumen a nivel de la cavidad de la luz de ese epitelio ayudará a que no se comprima ese epitelio, sino se vea de esta manera. Aquí también tenemos entonces células superficiales con borde en sombrilla o cúpula o domo. Miren, esta por ejemplo tiene dos núcleos, estos tienen un solo núcleo, eso es típico de ese estrato superficial. Y miren ya la forma poliédrica que tienen los estratos intermedios y las células cúbicas formando parte del estrato profundo. También, como todo epitelio, tiene un apoyo en una lámina basal epitelial y un tejido conectivo subyacente. Aquí hay otro ejemplo, más o menos tenemos unos estratos entre 5 más o menos acá. Sin embargo, miren a lo que hacíamos referencia ahorita, que pareciera, mire, que hubiera el artificio de pseudoestratos, por lo cual algunos histólogos consideran a este epitelio pseudoestratificado, pero no es ciliado, no es ciliado, lo que iría en detrimento de lo que mencionamos previamente. Aquí tenemos también células con domo, pero observen que aquí el domo no es tan marcado. Quiere decir que esto está parcialmente comprimido por la orina. Tenemos también el tejido conectivo subyacente con sus vasos sanguíneos, que en inglés blood vessel. Por lo tanto, hay vascularización en el tejido conectivo que va a permitir que el epitelio entonces sea nutrido y oxigenado. Finalizamos entonces nuestra revisión de epitelio en su primera parte.